Bien, perfecto. Entonces, con el afectuoso saludo, ya hemos tenido la oportunidad de saludarnos con algunos de ustedes. Hemos puesto también ya a correr la grabación de la sesión para tratar de hacerlo lo más ejecutivo y ágil posible. En ese orden de ideas, solicitarles los acostumbrados favores de siempre mientras estamos en la presentación para que, por favor, quien tenga bien nos colabore entregando el ingreso a las personas que van solicitando la conexión a la reunión. Resulta importante el apoyo de ustedes también a ese respecto. Y segundo, donde hayan dudas, preguntas o inquietudes, por supuesto, hacer lo propio, abrir el micrófono y hacer su exposición, su pregunta, su aporte, su interrogante, lo que sea pertinente. En ese orden de ideas, un caluroso y grato saludo para todos. Reiterarles si alguien tiene alguna dificultad, alguna complicación con el tema de la grabación, para que por favor nos lo haga conocer. De lo contrario, entendemos de que no hay ninguna dificultad y como ustedes conocen es para fines eminentemente académicos y para que las personas que por X o Y motivo no han podido conectarse o deseen luego replicar nuevamente la grabación, pues lo puedan hacer y puedan contar con las sesiones de apoyo, de soporte, que complementan un tanto el proceso de formación y que, por supuesto, de acuerdo a la metodología que estamos proponiendo y de la cual ustedes se van enterando, les podamos brindar pues algunas herramientas importantes para el desarrollo de las actividades. En ese orden de ideas, me permito compartir con ustedes de una vez la agenda de trabajo y la presentación para hoy, con el objeto de que estemos al tanto todos y por supuesto podamos dar lugar a la sesión. En ese orden de ideas, la información de siempre, recordarles que estamos en el desarrollo del tecnólogo en gestión integral del transporte, ficha 318-6166, la fase 1 de análisis. Primera de las 4 fases que vamos a desarrollar, no se olviden, ya hemos terminado la inducción, estamos a la espera de algunas solicitudes justificadas que se tuvo por parte de algunos de los compañeros ya para incluir en firme los avances del proceso y quienes aprobaron la totalidad de las evidencias para el tema de inducción y hacer los reportes a la coordinación académica que corresponde. Recordarles, son 4 fases, la fase 1 análisis, la fase 2 planeación, la fase 3 será ejecución y la fase 4 será evaluación dentro del proceso del proyecto formativo que hemos denominado simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. Recordarles que esta primera fase arrancó hacia aproximadamente mediados del mes de abril y se extenderá aproximadamente hasta el 10 de julio de este año. Tiene un componente tanto de Disculpa. competencias técnicas. Siga, por favor. Buenas noches, Buenas compañero. noches. Tengo una pregunta, pues no sé si es el momento indicado para hacerla, pero es con el tema anterior sobre la Siga, por evidencia favor. del cuadro comparativo. Sí, señor. Pues la estoy trabajando, pero pues no sé, quedé confundido, o bueno, no tengo claro, es donde dice que hay que pues, hacer el medio comparativo entre la organización y asociaciones institucionales que tiene el reglamento y el complemento si hay interrelación entre sí. O sea, no tengo claro cómo así, pues en Colombia solamente está el decreto 1075, ¿no? Entonces hay que como con dudas. Ya, perfecto. Vamos a precisar de una vez, vamos a dar espacio para la solución de la inquietud, que es muy válido antes de continuar. No hay ningún inconveniente, como les habíamos anotado. Quien tenga dudas, preguntas, no hay problema, lo podemos ir resolviendo. Les comento, ¿qué es lo que sucede con la evidencia? La evidencia puede hacer un cuadro comparativo entre modos y medios de transporte, ¿de acuerdo? Busca tener mayor certeza de lo que es intermodalidad y multimodalidad, o transporte intermodal y multimodal. Desde esa perspectiva, a nivel de Colombia, en efecto, existe una normatividad específica para todo el tema de transporte, ¿de acuerdo? Que es la norma general que viene desde 1993, se actualizó en 1996, y de ahí hasta acá ha tenido una cantidad de actualizaciones bastante importante, algunas de ellas
del año 2024 y 2023, las más recientes, que si bien es cierto, no han reemplazado del todo la normatividad, sí han dado algún espacio para que la norma sea un poco más específica, si se permite el término. En ese orden de ideas, cuando hablamos de intermodalidad y de multimodalidad en esta evidencia, lo que busca es que tengamos la información suficiente para definir si hay interrelación entre los modos de transporte. Entonces me explico de la siguiente manera. Supongamos, cogemos el modo de transporte terrestre o carretero y definimos cuál es la norma aplicable. Y también definimos o podemos definir, aparte de la norma, qué entidades podrían estar adscritas. En el caso de transporte en Colombia, pues será simplemente el Ministerio de Transporte, muy seguramente la Superintendencia de Transporte. Pero si ya vemos que el transporte terrestre puede tener una vinculación con otro modo, por ejemplo, con el aéreo, entonces mire que ya en ese eslabón de combinación de transporte que podría ser bimodal o multimodal, ya aparecerían otro tipo de instituciones. Por ejemplo, ahí ya entra a operar toda la normatividad internacional relacionada con transporte multimodal y también empieza a operar todo lo que es transporte aéreo. Entonces, de lo que se trata es de precisamente si existe la lugar o si existe la posibilidad de combinar esos modos y medios de transporte, que se genere multimodalidad, entonces tratar de definir qué entidades son las que estarían a cargo de la regulación, tanto a nivel nacional como internacional, teniendo en cuenta de que lo que estamos mirando o la temática de principios generales o rectores del transporte, lo que busca es tener una visión bastante importante de lo que es transporte de carga, transporte de pasajeros en todos los medios, en todos los modos, y tanto a nivel nacional como internacional. No sé si me dejo entender de mejor manera ahí, por favor. Sí, instructor, ya pues me queda claro, o sea, digámoslo así, lo que logré entender, que se combinen los medios de transporte, si es terrestre, por ejemplo, con marítimo o aéreo, de buscar la Correcto, normativa que los regula. Porque yo estaba correcto. mirando el decreto 1079, está la ley 336 del 96 y pues las otras que están allá al final del material de estudio, que pues ya es que todos son las internacionales, ¿no? Correcto, correcto. Y de eso se trata, ¿no? Más que todo buscando la internacionalización. Y hay que tener en cuenta que el objetivo de la evidencia es dar una aproximación general, porque no se olviden que estamos en principios rectores del transporte. Y uno de los principios rectores habla de la internacionalización o de volver más competitivo al país a nivel de transporte, tanto en carga pasajeros en todos los modos y medios. Eso es lo que busca la evidencia. Obviamente debo precisar, no se trata de una evidencia muy específica, ¿no? No, busca más bien la generalidad. Espero haber sido claro con la respuesta para todos. Vale, muchas gracias. Con gusto. Bien, retomamos entonces el proceso. Entonces, dentro de esta presentación hoy vamos a trabajar dentro de la misma competencia que veníamos desarrollando desde el encuentro anterior. Vamos a hacer una fundamentación ya para la AA2. No se olvide, AA2 significa actividad de aprendizaje 2. Entonces, les recuerdo nuevamente cómo es esta nomenclatura. Decimos GA1, es decir, guía de aprendizaje 1, de la competencia 260, 10-10-67, y es la actividad de aprendizaje 2, AA2, actividad de aprendizaje 2. Esta actividad se llama discriminar modos y medios de transporte, teniendo en cuenta la infraestructura y la tipología de la flota, entendida la flota como los medios en los que se hace el transporte, insisto, ya sea en carga como también en pasajeros o combinados. De acuerdo a esta parte importante de la información que está disponible en el material de apoyo, la invitación o la fundamentación que vamos a hacer hoy es para que usted pueda desarrollar la evidencia que corresponde a ordenar palabras. Es la evidencia, en efecto, de la guía de aprendizaje 1, la misma competencia, actividad de aprendizaje 2, EB01, quiere decir evidencia de aprendizaje 01. Nos pide esta evidencia que a través de una aplicación o a través de un aplicativo o de alguna página donde usted pueda hacer tipo juegos de ingenio, juegos didácticos o ayudas educativas, usted genere un link donde usted haya construido una evidencia relacionada con ordenar palabras o que nos permita ordenar frases o palabras. Vamos a ver un poco más adelante de lo que se trata.
Entonces esa básicamente sería la información general del encuentro de hoy, 6 de mayo del 2025. Nuestra agenda de trabajo para hoy, 4 punticos. Vamos a tratar de hacer un encuentro también ejecutivo para tratar de estar dentro del marco de las 2 horas, aunque si hay lugar a extendernos, pues así lo haremos, pero lo ideal es que vayamos manejando de mejor manera los tiempos. En primera medida, el saludo que lo estamos haciendo, una bienvenida muy afectuosa y el agradecimiento a ustedes por estar puntualmente conectados y dispuestos a continuar con este importante proceso de formación. Más ahora, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a nuestro gobierno, al presidente de la República. Vienen unos cambios muy importantes dentro de todo el tema de transporte, de gestión de infraestructura, de gestión logística, incluso a nivel de puertos marítimos, terrestres, carreteros, aeropuertos. Y uno de los componentes muy fuertes de los que se está hablando es de precisamente la profesionalización del talento humano y la actualización del talento humano en todas estas importantes competencias, dado que incluso se está hablando de la posibilidad de cambiar el modelo de operación del transporte. Por ejemplo, el tema de infraestructuras ya se habla de que no sea solamente por concesión, sino a través de otras figuras. Entonces eso va a abrir una cantidad de oportunidades muy importantes para los que tenemos la oportunidad, el gusto, el privilegio y la dicha de estar relacionados con áreas de logística y transporte. Y lo propio, pues a nivel de medios, modos de transporte y de la infraestructura propia de puertos, aeropuertos, terminales y puertos secos. Entonces se abren posibilidades muy, muy importantes y aún más para nosotros como futuros tecnólogos en gestión integral de transporte, porque como ustedes conocen, la tecnología ya es educación superior. Estamos a un paso cortico de la profesionalización ya. La mejor entidad del colombiano y del país, la que está haciendo la oferta y con quien estamos haciendo este proceso con ustedes. Y por supuesto eso abre un sinnúmero de oportunidades que debemos aprovechar. Y más que todo porque la formación tecnológica que estamos orientando busca formar de manera integral la parte estructural de lo que es transporte, donde el nivel operacional mínimo va a ser desde supervisores, es decir, ya tenemos un nivel de toma de decisiones importantes. Entonces es una oportunidad que vale la pena construir, explorar, más aún con lo que acabo de comentar de las últimas noticias que ha dado Presidencia de la República y el gobierno sobre cómo se está manejando todo el tema de transporte o se piensa manejar en el futuro inmediato y próximo el tema de transporte. Entonces es una invitación importante. Ya dentro de la introducción que la venimos haciendo y la información general, comentarles o reiterarles nuevamente, estamos en el proceso de revisión de las evidencias, está todo debidamente eh, valorado y retroalimentado hasta hoy 5:30 de la tarde aproximadamente. Entonces, en ese orden de ideas, eh, resulta muy importante comentarles cómo están los avances para que todo el proceso sea lo suficientemente transparente y que, por supuesto, ustedes tengan como la tranquilidad de que el proceso se desarrolla con normalidad. Como les he indicado, en esta parte dejo de compartir pantalla porque como hay datos personales, puede o podemos tener alguna dificultad al momento de la publicación de la grabación porque aparecen datos personales y por supuesto los diferentes canales donde publicamos los encuentros tienen sus políticas y restringen ese tipo de situaciones. Pero en términos generales, voy a remitir o voy a empezar desde la inducción. El foro de inducción lo respondieron 59 personas de las 63 matriculadas. La evidencia de infografía, lo propio, 59. La evidencia de foro temático, 58. Hay una persona que quedó pendiente de ese proceso y que todavía podría resolver. La evidencia de crucigrama, 58 personas hicieron el envío y está evaluado satisfactoriamente. Para el tema de cuadro sinóptico, solamente 55. Ahí ya tenemos alguna dificultad con algunas personas. Y el tema del taller, que era la última evidencia, solamente 51. Entonces, hubieron 8 personas que no finalizaron la inducción. Igual, como les comentaba, pues haremos lo propio, pasaremos los reportes y obviamente abriremos la posibilidad para que se puedan poner al día y puedan continuar con la labor. Ya en lo que corresponde a la fase 1, el proceso va de la siguiente manera. El foro social completo tan solamente lo han finalizado con corte a hoy 43 personas. Eh, el tema de la actualización de datos y la publicación de la fotografía en el perfil de Sayuna
lo han hecho 41 personas y una persona que puso una foto que no corresponde a lo que solicita, en este caso Sayuna. Para el tema de la evidencia de mente facto, han hecho la entrega 48 personas y se habilitó a una persona un nuevo intento para que pueda mejorar su valoración. La persona a la que se habilitó es Juan Sebastián Sabugal, entonces para que tengamos presente eso. Ya la evidencia de documento de entidades adscritas y vinculadas, que en teoría finalizaba el día de hoy, con corte a 5:30 de la tarde, hay 30 envíos evaluados satisfactoriamente como aprobatorios y tenemos una sola novedad con una compañera que no cargó el adjunto, entonces se habilitó nuevo intento, pues aún es no aprobatorio, pero para que lo pueda resolver se trata de Jamie Paola Rendón. Comentarles que para la evidencia de elaboración del cuadro comparativo, que tiene fecha de vencimiento del 9, ya han hecho la entrega de esa evidencia 13 personas debidamente evaluadas y una persona que tuvo dificultades también y que no cargó adjunto en el aplicativo. Se trata de Adrián Andrés Álvarez. Lo demás está normal. Volverles a comentar, hay personas que ya vienen subiendo incluso evidencias que están posteriores, de competencias posteriores, pero reiterarles, vamos a ir valorando, vamos a ir evaluando en la medida que vamos avanzando, con el objeto de que todos vayamos muy seguramente de la mano, si se permite el término, para que el proceso sea lo más enriquecedor posible para todos. Reiteramos, existe la posibilidad de que ustedes puedan ir adelantando, siempre y cuando todo esté en el marco de la guía de aprendizaje y de los elementos que nosotros suministremos, como documentos de apoyo, formatos, formularios, entre otros, pues es discrecionalidad la utilización. Sin embargo, lo que tienen por objetivo o lo que buscan es facilitarles un poco el proceso. Entonces, mire que el proceso de formación está bastante interesante, va bien, entonces creemos que no vayamos a tener mayores dificultades al respecto. Eso en cuanto a la información general. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o inquietud antes de continuar, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora, el señor Alejandro Candelo. ¿Cómo me le va? Bien, sí, señor. A ver, la inquietud mía es, de pronto, como tú sabes, de pronto yo voy un poquito más adelantadito por cuestiones de tiempo, entonces, pues yo trabajo las evidencias un poquito más allá, ¿no? La verdad me queda muy duro entre semanas. Bueno, Sí, la señor. situación es la siguiente, yo ya tengo la cuestión de las ordenar palabras, cual yo la hice también con una aplicación que yo he utilizado mucho, y pues, no sé, ¿la puedo subir? Sí, señor. De hecho, si usted tiene a bien, hoy mismo, a manera de ejemplo, lo podemos compartir una vez hagamos la fundamentación y de una vez la dejamos valorando. Y si hay necesidad de algún ajuste, de una vez se hace. Incluso nos serviría para que los compañeros puedan tener una idea más Claro, precisa de sí, lo que hay que hacer. sí, señor, es que voy en un transporte. No se A preocupe. la premura, yo creo que aquí que yo llegue ya estoy en la casa y prendo el portátil y ya con eso puedo compartir. Y con mucho Claro gusto. que sí, no hay ninguna dificultad. Bueno, sí, señor. Bueno, chao. Bueno, señor. Bien, es importante. Alejandro me hace caer en cuenta de un dato importante. Debió llegarles una notificación y hice una actualización del cronograma de actividades. ¿Qué es lo que pasa? Las actividades que restan, incluso las actividades de la competencia de emprendimiento que vamos a tener la oportunidad de trabajar también, tenían fechas muy cerca, casi que como la semana que estamos terminando, casi que 3 evidencias por semana. Ya hicimos una reconfiguración de absolutamente todo y solicitamos las autorizaciones del caso a la coordinación académica y se ampliaron de manera importante, o bueno, se ampliaron de manera, sí, tal vez importante, aunque quizás no suficiente, algunas fechas de entrega de evidencias máximas. Eso con el objeto de que ustedes no estén tan apretados, como yo les decía, este mes es un poquito complejo, pero ya en la parte técnica, aunque corresponde a este servidor, vamos a procurar de que máximo nos queden 2 evidencias por semana en casos excepcionales. De lo contrario, lo ideal es que trabajemos una evidencia semanal con el objeto de que hagamos la fundamentación el martes y esa misma
que sea fundamentado pueda ser entregada hasta el martes siguiente, con el objeto de que ustedes tengan un lapso de tiempo interesante donde la puedan corregir. Insisto, no para todas las evidencias es posible porque tenemos que cumplir también con la totalidad de los entregables del programa, pero mientras sea posible lo vamos a procurar hacer. Entonces debe haber llegado esa notificación, los cronogramas están actualizados de la fase 1 específicamente, y para citarles un ejemplo, el tema de emprendimiento, había una evidencia que había que entregar el 3 de junio en principio, la otra el 7, la otra el 11 y la final el 13. O sea, prácticamente era cada 2 días una evidencia. ¿Cómo quedaron ahora esas evidencias? La una se entrega el 3, la otra el 10, la otra el 17 y la evidencia final el 30 de junio en este caso, porque esa competencia es para junio. Entonces, mire que casi es una evidencia cada 6, 7 días que resulta un poco más cómodo para ustedes y por supuesto nos permite hacer una fundamentación ya de una o dos evidencias como máximo que nos permita llegar un poco más con las explicaciones del caso para el desarrollo de las mismas. Pues esa información también quería brindarles aprovechando la intervención que hizo Alejandro, con el objeto de que ustedes estén al tanto y puedan echarle una revisión a ese cronograma. Eso se actualizó el día de ayer y hoy en la mañana, para que lo tengan en cuenta. Bien, volviendo a nuestro tema y ya desarrollando la agenda, hay que tener en cuenta, y con lo que les acabo de comentar de lo que está sucediendo a nivel de país, a nivel de Latinoamérica y el mundo, estar preparado resulta muy importante. Saber esperar sí que es más importante, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida y del éxito, dice por ahí un gran pensador, Arthur S. Y precisamente la vida nos ha puesto en este camino interesante con los cambios que están tanto en el mundo como en Colombia y Latinoamérica, y es una oportunidad la gestión integral del transporte y la logística, muy seguramente de mejorar la calidad de vida de muchas, muchas personas, puesto que, como ya lo hemos indicado, el transporte es el que mueve al mundo. Después de ese saludo en el ítem 1, entonces vamos con el punto 2, es la fundamentación sobre la temática, específicamente la actividad de aprendizaje 2, de discriminar modos y medios de transporte, teniendo en cuenta la infraestructura y la tipología. Tener en cuenta, entonces, no se olviden, modos de transporte, entonces terrestre, marítimo, aéreo, hay fluvial, aunque algunas personas lo mencionan como modo acuático, y en el acuático mete lo marítimo y lo fluvial, es válido. Incluso algunos meten lo lacustre, es decir, de lagos y aguas interiores, es muy válido, puede ser o a nivel de un modo acuático o puede trabajarse como marítimo, fluvial y lacustre, por ejemplo. Está el tema de ductos y como modo el multimodal y el intermodal, para que lo tengan en cuenta. El intermodal es la interrelación de dos modos generalmente, y el multimodal es dos o más modos de transporte bajo un mismo documento de transporte. Eso es lo que lo hace diferente. Si, por ejemplo, utilizamos un avión y una tractomula, pero cada uno lleva su documento de transporte aparte, no hay multimodalidad. En cambio, si se hace una sola operación, por ejemplo, de Miami hasta el puerto de Barranquilla y del puerto de Barranquilla a Bogotá, donde el destino inicial es Miami, el destino final es Bogotá, y hay un solo documento de transporte, será multimodal, porque son dos o más medios amparados con un solo documento. De esa manera vamos a tratar de ir explicando cada uno de los temas. Siga, por favor. Profe, es que ¿cómo está? Buenas noches a todos los compañeros. Profe, el tema, lo que se llama multimodal, hoy en día se llama traslados y transporte, ¿sí? En el área de transporte, es cierto, cuando cambia el manifiesto de tipo de tipología de medio de transporte, pues obviamente se toma como uno solo. Y el tema de ductos, en esta zona de la región no se manejan los ductos. Ahí, ¿cómo hacemos con eso? Bien, buena intervención, dos apreciaciones. La primera, lo que nos comenta el compañero es completamente válido, pero hay que tener en cuenta que solamente desde el punto de vista de transporte de carga. Solamente desde el transporte de carga, el multimodalismo tiene un nombre específico o técnicamente actualizado. Sin embargo, como estamos trabajando transporte de carga, pasajeros y combinado, aplica el multimodalismo como tal, como multimodal. Esa es una muy buena precisión. No se olvide que la norma específica de carga tiende a diferir de la norma específica de transporte, y a su vez la combinada tiene una reglamentación particular. Si bien es cierto, la norma no cambia, la reglamentación sí.
Entonces, la operación cuando es transporte de carga sí tiene un nombre técnico específico, pero en este momento de inicio de la formación, donde estamos buscando la fundamentación para toda la parte integral de lo que es transporte, sí lo vamos a dejar o lo vamos a trabajar como multimodal. El segundo punto importante, el transporte o el traslado de, en este caso, mercancías a través de ductos. Hay que tener en cuenta que el tema de ductos a nivel internacional como tal tiene una aplicación muy fuerte. A nivel interna de Colombia también, y les pongo ejemplos. Todo el tema de transporte de hidrocarburos a través de oleoducto es transporte por ductos. Entonces hay una red de interconexión por ductos bastante importante en el país. Prácticamente todo el país está recorrido, que estén en operación o no, en razón a la crisis que estamos viviendo hoy en el tema de hidrocarburos y el cambio de política nacional por el tema de exploración de petróleo, es un tema completamente aparte. Pero la infraestructura y la operación de ductos existe. Por ejemplo, el famoso oleoducto trasandino existe y tiene una conexión muy importante y podría habilitar conexión incluso para varios países de la región suramericana. Entonces, el transporte por ductos o por oleoducto en este caso sí existe y se aplica. Y hay que tener en cuenta que hoy en día el gobierno está en el proceso de legalizar algunas situaciones importantes con algunos vecinos para el tema de importación de gas a través de ductos, ¿no? Ya se está trabajando en eso, entonces hay que irnos preparando porque a mediano plazo sin duda se va a cristalizar esa iniciativa. Eso podríamos aportar. No sé si el compañero tenga alguna apreciación adicional o diferente o complementaria, o he sido claro. Sí, sí, totalmente claro, doctor. Y en el tema, por ejemplo, usted escuchó hablar del emisario submarino de Cartagena, de esa zona de la costa, ¿ese también aplicaría o eso no? Sí, señor, sí aplicaría. Lo que pasa es que ahorita se considera como regional, pero una de las apuestas fuertes del gobierno es volver nacional, ¿de acuerdo? Pero sí se aplica. Son mecanismos regionales de traslado o de transporte. Listo, sí, señor. Vale, ahí hay que tener en cuenta un tema bien importante y es que si bien existe la norma general, Colombia todavía está un pasito rezagado en el tema de la reglamentación. Hay que tener en cuenta que una cosa es que exista la norma o la ley, otra cosa es que esté reglamentado, ¿de acuerdo? Me explico. Para todo el tema de cambio, por ejemplo, de cobros de peajes y todo lo demás, la norma ya está creada, la ley ya está avalada, ya está actualizada, pero el gobierno tiene un cierto tiempo para sacar la reglamentación. ¿Cómo se reglamenta? A través de decretos, resoluciones y circulares. En algunos casos lo que hace falta es esa reglamentación vía decreto, resolución o circular, pero la norma sí existe y podría ser aplicable. Ya a nivel internacional también aprovecho el espacio para precisar eso. Yo les comentaba en alguno de los encuentros iniciales, a pesar de que la comunidad andina de naciones ha tendido a desintegrarse, la norma supranacional andina existe y como tal no se ha liquidado. De hecho, algunas de las decisiones de norma comunitaria andina están vigentes y aplican. Y les pongo un ejemplo muy puntual. Los que estamos ubicados en Nariño o en los departamentos fronterizos con el Ecuador, hay libre tránsito hasta el departamento y en el caso del Ecuador hasta el cantón, libre tránsito tanto de pasajeros como de algunas cargas menores en atención a la norma supranacional o norma de integración andina. Entonces eso está vigente. Lo que pasa es que la comunidad andina en principio éramos 5 países, luego quedamos 4, luego quedamos 3 y hoy en día la norma no se ha eh, eso tiene un nombre, espéreme, me acuerdo exactamente. La norma no ha salido de servicio de operación, es decir, no ha sido retirada, por lo tanto es aplicable. Y los países, si bien es cierto, hay 2 que solicitaron el retiro de Comunidad Andina de Naciones, los otros 3 no, permanecen ahí dentro de la organización supranacional. Entonces, eso por comentarles que también es importante que lo tengan en cuenta. Bien, volvemos al tema entonces.
Para hacer esa fundamentación, recordarles dónde está la información y, por supuesto, para las personas que no han podido conectarse y de pronto tengan dudas, nuevamente, ahí tenemos los pantallazos debajo del cronograma de actividades de la fase 1, que como les indico, entre ayer y hoy se actualizaron algunas fechas, volviéndolas un poco más interesantes y, por supuesto, más amplias para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. Debajo del cronograma está la actividad de proyecto 1, ahí está el material de formación y lo que estamos trabajando ahora es todo principios rectores del transporte o la parte general inicial del proceso. Una vez ustedes desplieguen ahí, aparece esta pantalla y dándole clic aquí en acceder al recurso educativo encontrarán el material, el cual podrían visualizar, recorrer, incluso bajarlo en un documento de Word en lo que sea necesario. Y también hay un material de apoyo de soporte que resulta importante que ustedes lo definan. No se olviden que esta información está prácticamente actualizada, como ven la fecha ahí, a 16 de marzo del 2024, que es cuando SENA actualizó la semilla del programa y la cargó en los aplicativos. Y estamos trabajando todo el tema de principios rectores del transporte, como ya lo habíamos dicho. La sugerencia es darle clic en la parte superior derecha, que es ver contenido. Se despliega todo el contenido, la tabla de contenido, y se habilita el menú para que en el caso de que usted no desee mirar todo el material o tenga específicamente dudas sobre X, Y o Z tema, despliega el contenido y le permite en el lado izquierdo acceder de manera un poco más específica al material que usted está trabajando. Para hoy, la evidencia nos pide que hagamos un recorderis del marco normativo general, pero específicamente nos pide que hagamos un ejercicio con la Ley 105 de 1993, que también les voy a compartir a través del grupo de WhatsApp y que por supuesto está disponible en la plataforma para el desarrollo de la evidencia de hoy. Y en ese orden de ideas, pues ya damos paso al punto 2, que ya es la definición de la evidencia a entregar, que insistimos es un ordenar palabras en un aplicativo. Se sugiere, por ejemplo, que sea a través de EducaPlay, que es gratuito y podemos hacer unos ejercicios interesantes. Y vamos a hacer la fundamentación. Antes de eso, mis estimados, quiero comentarles una información que nos llegó hoy. De hecho, aquí tengo mi correo institucional y lo tengo abierto aquí, hoy a las 11:07 de la mañana. Y nos llega esta información. Algunos de los compañeros en algunas ocasiones dicen, no, mire, lo que pasa es que compártanos, por favor, a través de WhatsApp o tal cosa. Hemos dicho, sí, no hay problema, pero hemos tratado de dejar como muy claro el tema de que todo lo que tiene que ver con WhatsApp o comunicaciones diferentes hace referencia a que es un mecanismo no oficial de apoyo y que en ningún caso va a sustituir o puede sustituir lo que se pretende lograr a través de los mecanismos institucionales. Les comparto la información que nos llegó hoy, como ustedes lo pueden mirar, es la edición 4 de 2025, se llama Martes de Seguridad, y entonces titula ¿Por qué usar herramientas de comunicación diferentes a WhatsApp para temas laborales? En este caso para formación. Y nos dan una cantidad de recomendaciones muy importante a los funcionarios, a los instructores y por supuesto que la hagamos extensivas a los aprendices. ¿Qué es lo que pasa con la utilización de WhatsApp en el ámbito personal? Como ustedes lo pueden mirar, se han detectado a nivel de SENA y por ser una entidad del Estado, pues hay que preservar la integridad de la información. Primero, hay una exposición muy alta a enlaces maliciosos. 2, existe falta de control de seguridad. 3, puede existir la posibilidad de suplantación de identidad. Y 4, no hay un cifrado suficiente para contextos críticos, es decir, la información que se cruza no es completamente segura. Y nos hacen unas recomendaciones que, insisto, deben ser extendidas o extensibles a toda la comunidad educativa del SENA. La primera, que para los procesos debemos utilizar solo los canales autorizados, y aquí lo cita muy claro: correo institucional, Microsoft Teams y algunas otras plataformas que tengan controles de seguridad avanzados, por ejemplo, Sayuna, Sofía Plus, SGBA y las plataformas de la APE o de C. A este respecto les comento, hablé con la ingeniera de soporte, entonces ya vamos a tener una sesión, Dios mediante, el próximo martes, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de ella, para que en este mismo espacio, perdón, ella nos explique y todos creemos una cuenta de correo institucional. La cuenta de correo es soy.sena.edu.co
y tiene algunas ventajas. La primera, que mientras ustedes sean aprendices van a tener acceso a la nube, van a tener acceso al correo, van a tener acceso a Teams, van a tener acceso a todo el paquete de Office 365 desde el ordenador en el cual trabajen y por supuesto con su cuenta de correo podrían tener acceso a todo ese paquete. Entonces, vuelvo y repito, dependiendo de la disponibilidad del tiempo de la ingeniera, lo procuraremos hacer para el martes siguiente o el que viene después. Otras recomendaciones, evitar compartir datos sensibles. Esa es la razón por la que no compartimos algunos datos personales, por obvias razones, ni a través de estas pantallas que se están grabando, ni tampoco a través de WhatsApp, solamente los nombres con alguna información general. Hay que hacer una verificación de autenticidad de los mensajes, es importante, ya les comentaba, nos pasó con alguno de sus compañeros un par de temas bastante sensibles al respecto. Y lo otro, actualización de dispositivos y aplicaciones, hay que tener siempre actualizado, ya cuando ustedes tengan el correo, pues ya les indicaremos cómo hacer. Y nos piden, como tenemos obligaciones, derechos y deberes, tanto ustedes como aprendices, como nosotros, como funcionarios e instructores, nos piden varias cosas: no interactuar con mensajes sospechosos, reportar inmediatamente a mesa de servicio SENA cualquier novedad o notificar a CAI Virtual en el caso de que se presente alguna situación que pues ya raye en una infracción de ley. Entonces, quería compartirles esta información bien importante, como ustedes pueden mirar, es oficial SENA. ¿Por qué hago la apreciación o ese paréntesis ahí? En algunos casos nos escribimos vía WhatsApp, me escriben vía WhatsApp, y entonces algunos de los aprendices nos escriben, nos dicen, mire, lo que pasa es que necesitamos, regálenme un minutico porque nos piden en el grupo que los aceptemos, pero no tenemos a nadie en espera. Estamos conectados todos. Bien, perfecto. Gracias, Aleja. En ese orden de ideas, como les decía, es importante porque, por ejemplo, hoy nos han escrito algunos aprendices, entonces nos dice, mire, solicito permiso, no voy a poder conectarme, pero entonces lo primero que hacemos nosotros es, disculpen, con quién tengo el gusto, quién me escribe. Y en algunos casos, pues es normal, nos dan los datos y todo, pero en algunos casos se enoja, dice, pues con su aprendiz. Entonces, eh, yo les pregunto, le digo, disculpe, ¿me recuerda su nombre? Ya estoy en la ficha tal, estoy en el grupo, sí, pero por favor recuérdeme su nombre porque no tengo agregado su número o no es el número que me arroja el aplicativo. Entonces, les comparto esa información para que cada día mejoremos un poco más los mecanismos de comunicación y, por supuesto, todos estemos con toda la tranquilidad del caso. Bien, ¿alguna duda, pregunta o inquietud antes de continuar sobre el tema, por favor? Sí. Siga, por favor. ¿No? ¿Un micrófono abierto? Bien, continuamos. Si no, con gusto abrimos micrófono y trabajamos. Bien. Tenemos un micrófono abierto por ahí. Sara Fernanda, porfa. Bien. Retomamos entonces. Vamos a trabajar la fundamentación para esta evidencia. Ojo, la guía de aprendizaje es bastante específica en esta evidencia. Es una evidencia relativamente sencilla. Se llama ordenar palabras. No se olvide la codificación para que al momento de cargarla sea lo adecuado. Y nos pide lo siguiente: vamos a seguir repasando el componente formativo de la actividad anterior, que es principios rectores de transporte. Nos pide que hagamos una actividad que se llama ordenar palabras, pero específicamente nos pide que hagamos una actividad interactiva a través de una app, cualquiera, o la de libre escogencia. Nosotros vamos a sugerir o a manera de ejemplo colocamos EducaPlay por ser gratuita y por ser de fácil manejo, pero nos pide específicamente que trabajemos el capítulo 4, que es el capítulo que corresponde a las sanciones, específicamente el artículo 9, que son los sujetos que son causa o que son sancionables a través de la ley. ¿De acuerdo? ¿Cuál ley? La 105 de 1993, que como ya lo vimos en la sesión anterior y lo recordamos hace unos minutos, un marco que reglamenta todo lo que tiene que ver con el sector transporte en Colombia.
es la primera ley que se generó después de la Constitución de 1991, que empezó a normalizarse, a profundizarse y a especializarse a partir de 1994 y 1996, y que en muchos de sus apartes tiene vigencia o han sido mejorados, acomodados, complementados o lo que sea necesario para que ese marco del transporte en Colombia esté en vigencia y acorde a los lineamientos internacionales, tanto de los socios comerciales como de la Organización Mundial de Comercio, ¿de acuerdo? Entonces, específicamente la evidencia será sobre ese capítulo 4 que se llama sanciones y específicamente el artículo 9, los sujetos de las sanciones de ley. ¿Qué hay que hacer? Buscar una aplicación que usted quiera que sea de su agrado y hacer un jueguito que se llama ordenar palabras. No es otra cosa que colocar palabras en desorden para armar una frase que tenga una coherencia lógica, o incluso lo pueden hacer por palabras, es decir, dividen la palabra en sílabas o en letras y que se la pueda ordenar. No es otra situación. ¿Qué busca la evidencia? Primero, que estemos al tanto y leamos el capítulo 4 de sanciones, que lo tengamos muy presente, a manera de recordarlo y de validar el aprendizaje, hacer el juego, y otro, que ese juego esté en disponibilidad para que lo podamos revisar, jugar y, por supuesto, compartir. Ese es el objetivo de la evidencia. Hay que tener en cuenta que independientemente de la aplicación que usted utilice, debe estar disponible para verificar dos cosas. Primero, el autor, es decir, que usted es el autor, porque como ustedes saben, en Internet hay muchos juegos que ya están creados y que no tienen autor, aparecen como anónimos o sin datos del creador. Acá es necesario que cada uno de ustedes cree su cuenta para que al momento de jugar o de revisar el link o el enlace, los datos suyos como autor aparezcan en la actividad, en este caso, en el ordenar palabras. Hay que tener en cuenta que aquí, si usted quiere, puede colocar la dirección o la URL de donde creó el juego, lo puede poner en un documento de Word, de PDF, o simplemente no cargar juntos, sino que en la parte donde usted escribe el texto para enviar la evidencia, pega la URL o la dirección exacta que nos lleve al juego, directamente que nos permita ir al juego. Es decir, no vaya a colocar la URL, por ejemplo, de LucaPlay nada más. No, tiene que ser la URL completa donde está alojado el juego que usted ha creado o el ordenar palabras que usted ha creado, de tal manera que nos permita verlo, visualizarlo, comprobar que usted lo hizo y jugarlo. Ese es el objetivo. Entonces, la valoración será relativamente rápida y sencilla. Simplemente es un juego el cual tenemos que verificar que lo creó usted, que se pueda jugar y listo. No se olvide cuál es el producto a entregar, el link de acceso a la aplicación o para la ejecución del juego, la ejecución directa. Y debe estar en formato URL completo, entonces www, lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Debe estar la URL completa. Ahora bien, para hacer la actividad, y de hecho, si usted ya tiene o ya conoce alguna aplicación, de una vez vamos a hacer la fundamentación muy específica de la temática y de acuerdo a eso usted podría hacer de una vez su ordenapalabras. Y le voy a citar un ejemplo. Usted ingresa a EducaPlay de una vez y coloca de Política Nueva Promulgación Constitución Colombia, 1991. Lo coloca ahí y de lo que se trataría esa primera palabra, porque hay que hacerlo con todos los temas o con todos las sanciones y los objetos sancionables, ya tendría prácticamente hecho el primero de muchos. Entonces, mire que al ordenar palabras, usted va a saber qué es la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia, 1991. Entonces, al ordenarla, cuando usted fabrique el juego o fabrique el ordenar palabras, él dará una puntuación de que fue correcto. No. ¿De qué nos va a permitir esto? De que al irlo pasando y al irlo creando, pues apropiemos cada una de las metodologías o cada uno de los criterios que están definidos en el capítulo 4 de sanciones. Vamos con la fundamentación. Entonces, no se olvide, todo este tema del transporte nació desde 1991 a través de la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia. De ahí ya en el nuevo marco de lo que fue la apertura económica se crea la Ley 105 de 1993. Sobre esa ley específicamente, la 105 del 93, en su capítulo 4 de sanciones, es sobre la que vamos a trabajar. Por favor, tenga en cuenta que esa ley del 93 fue reglamentada y fue modificada sustancialmente con la ley 336 del 96, la cual la complementó. Y en conjunto, esta ley es la que reglamenta cómo debe trabajarse el transporte aéreo,
carretero, marítimo y de pasajeros en Colombia. Básicamente ese es el trasfondo de esta parte normativa. Aquí he traído en la pantalla, por favor me confirman si es visible, solamente es una pantalla de lo que se trata o de lo que se debe hacer con la evidencia. Entonces ahí sugerimos, por ejemplo, EducaPlay. ¿Por qué sugerimos esta? Porque uno, es la más común. Dos, porque es un generador de juegos de educación gratuito. Simplemente usted se loguea con su correo para que aparezcan sus datos y puede crear este tipo de actividades. Y de lo que se trata el juego es de eso. Entonces, vamos a tener una cantidad de tiempo que usted considere necesario, vamos a tener una cantidad de palabras o de sílabas o de letras que habrá que organizarse y es lo que nos va a permitir desarrollar las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo, el desordenado dice DELI, especiales, transporte, operadores, servicios, servicios, los públicos, los de. Entonces, hay que ordenar esa frase que sea coherente y que esté tal cual como está el capítulo 4 o la fundamentación que estamos haciendo de la temática, ¿de acuerdo? Entonces, quien desee de una Señor vez puede ir instructor, creando su EducaPlay. Siga, por favor. discúlpeme, ¿tiene algún número específico de palabras, alguna cantidad específica? Ahorita nos vamos a poner de acuerdo con el tema, Mafe, ¿de acuerdo? La evidencia es muy precisa en el sentido de que nos dice, trabaje el capítulo 4 y específicamente el artículo 9. Entonces lo vamos a hacer sobre el artículo 9, ya vamos para allá y resolvemos de una vez la inquietud. Me adelanto para responder la pregunta. Mire, aquí está el capítulo 4 de sanciones, el artículo 9, ¿de acuerdo? Y hay 6, en este caso, 6 sujetos que pueden ser objeto de sanción por incumplimiento a la norma o la ley. Conclusión, el ordenapalabras que usted haga mínimo debe tener 6 componentes. Ojo, mínimo. Si usted le quiere poner 7 fabulosos, si le quiere poner 8 fabulosos, si le quiere poner 9 espectacular, y si quiere hacerlo completo de todo el capítulo de sanciones, es decir, del capítulo 4, pues le incluye estos 6 apartes adicionales que son el tipo de sanciones que se podrían aplicar. Conclusión, la evidencia estará bien desarrollada mientras tenga entre 6 y 12 ordenapalabras para responder a su pregunta. ¿He sido claro, por favor, con la respuesta? Perfecto, sí señor, gracias. Vale, Sí, si señor. ustedes tienen a bien, se pueden poner de acuerdo, ¿no? Por obvias razones, al valorar, pues si alguien hizo uno de 12, tendrá mayor valoración que el que hizo de 6. Es apenas lógico. Si en conjunto en esta sesión nos ponemos de acuerdo y decimos todo listo, trabajemos, por ejemplo, 10 y todo el mundo trabaja 10, pues todo el mundo tendrá 100 puntos, aunque cada uno está en la libertad de proponer una evidencia como sea consecuente o prudente. Pero les dejo esa inquietud. Bien. Después de haber pasado este ejemplo, entonces vamos a hacer la fundamentación. Entonces no se olvide, por favor, aquí he tomado un pantallazo específicamente del gestor normativo del gobierno nacional, porque resulta muy importante. Cuando ustedes consulten una ley, siempre hágalo desde el gestor normativo, porque él tiene algo que se llama notas de vigencia. ¿Qué son las notas de vigencia? Lo que usted en pantalla ve en azul. Es decir, le va informando cuándo se cambió, por qué se cambió, si está vigente, si no está vigente, y qué tipo de situaciones se han ido complementando, adicionando o eliminando, de tal manera que nos lleva a la ley ya actual o como está en vigencia. Entonces, aquí está en el gestor normativo la ley 105 del 93, fue de diciembre 30 de 1993, y esta ley, ojo, fue reglamentada parcialmente con el Decreto Nacional 105 del 95. Entonces, mire que más de 2 años pasaron para que sea reglamentada. Luego se reglamentó ya por el Decreto Nacional 2263 del 95. Luego se volvió a reglamentar o se complementó la reglamentación a través del Decreto 1916 del 94. ¿De qué se trata esta ley? Esta ley, o en esta ley se dictan las disposiciones básicas, ojo, solo lo básico sobre el transporte. Adicional al transporte se redistribuyen competencias y recursos
entre la nación y las entidades territoriales. Por favor, tenga en cuenta que las entidades territoriales son los departamentos, los municipios y los distritos. Ellos se conocen a nivel de legislación nacional como entidades territoriales. No se olviden, departamentos, municipios y distritos. Además de eso, esta ley reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones. ¿Cuáles disposiciones? Temas de infraestructura, temas de entidades adscritas, vinculadas y competencias de cada una de ellas. Y como todo en el país, pues las leyes le corresponden al legislativo, que en este caso es el Congreso de la República. Ahí hay una invitación en la ley actualizada a ver la ley 336 del 96, puesto que complementó, adicionó y modificó la ley base, que es la 105. Para quien esté en interés o en intención de leer, es muy importante estar al día o al tanto con esto. Y fue así como se empezó a decretar la ley que genera el transporte. Cito el título 1, que es el sector y el Sistema Nacional del Transporte, y son los principios y disposiciones generales, que es la temática específica que estamos viendo. Me han preguntado en estos días varios de los compañeros, incluso hoy en esta sesión, que si podemos colocar la experiencia que tenemos, algo un poco más vigente o cómo está en la actualidad. Sí, por supuesto, eso enriquece mucho. Pero hay que tener en cuenta que el objetivo es recordar desde la base y por lo tanto estamos haciendo es un recorrido desde 1991 para estar lo más, primero, fundamentados posible y segundo, ya vendrá la actualización. ¿Por qué es importante conocer la norma base? Porque es la norma que dio origen al proceso y muy seguramente va a explicar muchas de las situaciones actuales en las cuales se encuentra el transporte. Entonces es muy importante conocerlo. No se olviden que hay un viejo adagio popular que dice que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, en transporte y en logística, por la precisión de la disciplina, no podemos cometer ese tipo de errores. Entonces, es muy importante fundamentar e irnos al origen, siempre irnos al origen. Tenga en cuenta, por favor, que en logística y transporte hay un criterio que se llama trazabilidad. Y la trazabilidad es fundamental. Y todo volverlo a poner. Así como Había un Daniel Zárate, por favor, tenemos el micrófono abierto y cámara. Daniel, para que nos colabore, por favor. Bien, si hay alguna inquietud, con gusto la hace. Entonces les decía, hay un aspecto fundamental, de hecho es objeto de certificación nacional e internacional el tema de trazabilidad. Y la trazabilidad no es otra cosa que conocer desde el origen hasta el punto último de cualquier situación. Entonces lo que tratamos de hacer en logística, comercio y transporte es eso, es tener siempre clara la trazabilidad, conocer muy bien la historia, conocer muy bien el presente y las tendencias. Eso es fundamental, eso se llama vigilancia y perspectiva tecnológica. Entonces, de esos temitas también vamos a ir incursionando de a pocos y resulta importante. Ahora bien, vamos a fundamentar de una vez, pueden tomar pantallazos si gustan y si aquí lo solicitan y compartimos la presentación también para que ustedes puedan trabajar, no hay ninguna dificultad. Les decíamos, la ley 105 del 93, que es la ley madre del transporte, por llamarla de alguna manera, en su capítulo 4, habla de las sanciones, todo lo que tiene que ver con sanciones. Y específicamente el artículo 9 habla de los sujetos de las sanciones y las sanciones a estos sujetos. Hay que tener en cuenta que hay una modificación muy importante de este artículo en particular desde 1999, ¿de acuerdo? En 1999 se generó el decreto 1122, que también fue modificado hace un par de años atrás, y donde ese decreto reglamentario modificó de manera sustancial lo que decía la ley 105, de tal manera que a partir de 1999 y también desde 1996 ya quedaron como sujeto de sanción las 6 o los 6 puntos o apartes que están en pantalla y sobre ellos vamos a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Este artículo dice que las autoridades que correspondan podrán determinar, según la disposición de ley o las competencias de cada una, podrán imponer sanciones. ¿Cuándo se imponen esas sanciones? Cuando hay una violación a las normas regulatorias de transporte, ya sean leyes, decretos, resoluciones o reglamentos, y también dice que en cada modo y medio de transporte se podrán reglamentar mediante decreto, resolución,
cómo va a ser la operación y cómo podría sancionar y a quién corresponde sancionar las posibles infracciones que se presenten en los diferentes modos de transporte y para los diferentes servicios, a saber, carga, pasajeros y combinados. Entonces, podrían ser sujetos de sanción. Primero, los operadores de servicio público de transporte y también los de servicios especiales. Vamos a hacer claridad. Se le silenció el micrófono. Señor instructor, no se le Profe. escucha. Se le silenció el No micrófono. se le escucha. No se escucha, profe. Gracias, ya mismo. Vale, perfecto. ¿Alguien? Listo. Ahí ya tenemos nuevamente micrófono. Sí, ¿Me señor. confirman, por favor? Sí, claro, ya se le Perfecto, escucha. sí, señor. Sí, perfecto. Gracias. Gracias. Entonces les decía, aquí hay un tema importante en el primer punto, y es que habla que pueden ser objeto de sanciones por incumplimiento a la norma o a la ley los operadores de servicio público de transporte, entendidos ellos como todas las personas o todas las entidades, me refiero a personas naturales o jurídicas de tipo empresarial, que presten el servicio público de transporte y que estén debidamente reconocidos y con los permisos para tal fin. Y también los de servicios especiales. Entiéndase por servicios especiales hoy en día servicios de turismo, servicios de transporte escolar, servicio de transporte para eventos o situaciones de grandes eventos nacionales, todo el tema de logística. Entonces hay servicios especiales que pueden ser reglamentados. Algo que nos interesa mucho, que está muy en auge y como les comentaba en otra de las fichas que trabajábamos, salió una unidad productiva muy interesante de eso, una empresa dedicada al servicio de escolta y de manejo de cargas extra pesadas y extradimensionadas. Una experiencia bien interesante, al igual que con ustedes hicimos la competencia de emprendimiento. Uno de los aprendices era retirado de la policía, conocía muy bien el sector y dentro de ese conversatorio y esa construcción de conocimiento salió la idea y es una empresa que hoy está operando, está en proceso ya de finalización de la legalización y los mismos chicos van a hacer algunos su etapa productiva en esa microempresa bastante interesante y que por supuesto da lugar. Entonces, ese tipo de empresas de servicios especiales como la de cargas extra largas, extradimensionadas o extrapensadas o servicios de escolta para transporte se denominan servicios especiales y están reglamentados por la ley. Entonces, ellos también pueden ser objeto de sanción cuando haya incumplimientos. Dos, pueden ser objeto de sanción las personas que conduzcan vehículos, apenas lógico. Tres, las personas que utilicen infraestructura del transporte. Ojo con ese tema. Hay mucha polémica en las ciudades pequeñas, en las ciudades grandes o intermedias no pasa eso. En las ciudades pequeñas hay mucha polémica porque la autoridad o de tránsito de policía multó a la persona que no utilizó el puente peatonal, por ejemplo. Entonces, hay mucha polémica, pero la ley es clara. Las personas que utilizamos infraestructura de transporte, en este caso puente peatonal, porque tiende a garantizar el flujo vehicular y la seguridad del peatón, quien incumple una norma puede ser objeto de sanción. Entonces, si hay un puente peatonal a menos de 100 metros y usted cruza la vía sin utilizar el puente, que está debidamente señalizado y por supuesto visible, usted puede ser objeto de sanción. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y la infraestructura vial es todo lo que corresponde al transporte, ¿no? Puertos, aeropuertos, terminales, salas de espera, puentes peatonales, ciclovías, ciclorrutas, vías peatonales, andenes incluso. Entonces hay que tener muy en cuenta esa situación. Que no se cumpla la ley como ordena no quiere decir que no exista. La ley existe y como tal puede ser objeto de sanción para quien viole o para quien transgreda la norma o la ley. 4. Las personas que violen o faciliten la violación de las normas, penas lógico. Entonces, por ejemplo, si algo como lo que ha sucedido en el país, los bloqueos de vías, entonces eso puede ser objeto de sanción. De hecho, debería hacerlo porque están transgrediendo o facilitando la violación de normas. 5. Las personas propietarias de vehículos o equipos de transporte. Eso también es un tema importante, también ha sido tema de polémica,
va conduciendo el vehículo alguien y se pasa un semáforo en rojo o excede la velocidad, y entonces la infracción, ¿a quién se la ponemos? ¿Al conductor o al propietario del vehículo? La ley es clara, la infracción podría aplicarse a las dos personas, el uno por infringir y el otro por facilitar. Hay que tenerlo muy en cuenta porque puede pasar. Y 6, las empresas de servicio público, que en términos generales son las que más reglamentación tienen, puesto que no solamente depende la infraestructura, los medios, el vehículo y la integridad de ellos, sino la integridad de la ciudadanía, porque el servicio público de transporte es considerado un servicio esencial y prioritario, y como lo vimos en la sesión anterior, uno de los principios determina de que el servicio público tendrá prioridad o prevalencia sobre el particular. Entonces ellos son objeto de mucha vigilancia. Eso en términos muy generales. Entonces mire que ahí ya tenemos las 6 frases con las cuales ustedes podrían empezar a hacer su evidencia en la plataforma que consideren necesario. Y lo complementamos con este pedacito. ¿Qué tipo de sanciones son las que se podrían imponer a las 6 personas? La primera, la amonestación, ¿de acuerdo? Para facilitar que usted construya la evidencia y para facilitar dejarnos entender qué es una amonestación, tal cual es un llamado de atención. Es decir, en algunos temas se denomina comparendo pedagógico en el sector transporte. Entonces la amonestación será un llamado de atención o un comparendo pedagógico que nos advierte de que hemos hecho una infracción, pero que por ser la primera vez o por estar en proceso de implementación o cualquier situación, no somos objeto de sanción pecuniaria o en dinero como tal o de otra índole, sino que se nos llama la atención para que tengamos precaución de que eso que hemos cometido está fuera de la norma o la ley. Segundo, tema de multas. Bien, seguimos. Segundo, el tema de multas. Apenas lógico, pues se miden en salarios mínimos legales diarios vigentes o mensuales, dependiendo de la infracción, y para eso está el Código Nacional de Tránsito en este. 3, la suspensión de matrículas, licencias, registros o permisos de operación. Entonces, la matrícula no es otra cosa que el documento que acredita la tenencia, propiedad y el uso de un vehículo. Las licencias no es otra cosa que el documento que acredita que usted puede manejar un medio de transporte. Los registros o permisos ya son propios de las empresas o de las personas que prestan los servicios, en este caso, y que están debidamente reglamentados y que a través de esos registros o permisos pueden hacer una operación. Entonces, esos también pueden revocar. Cuarto, puede haber cancelación de matrículas, licencias o registros o permisos. Una cosa es la suspensión es temporal, siempre va a ser temporal y tiene unos tiempos máximos o mínimos de definición. En cambio, la cancelación ya es la pérdida definitiva de derechos. Hay que tener en cuenta esa situación. Quinto tipo de sanción, suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento. Esto aplica específicamente para las empresas transportadoras, ya sea de carga, de pasajeros o combinadas. Esa es una de las sanciones más fuertes o más graves que hay a nivel empresarial en los prestadores del servicio. Y sexto, la inmovilización o retención de vehículos cuando se ha cometido infracción que dé lugar a ello. La invitación nuevamente a ver el artículo 44 de la ley 336 del 96, que de alguna manera reglamentó todo esto y que desde allá ha venido modificándose, incluso, como vuelvo y insisto, desde hace 2 o 3 años hay incluso un nuevo código de policía que hace una reglamentación muy importante de algunos apartes que corresponden a este tipo de actividades. Profe, consulta. Siga, por favor. Una consulta, ese tema de las sanciones y los comparendos, no sé si estará más actualizado que yo. Cuando hay una multa por sobrepeso en las básculas, cuando los vehículos entran o salen de las ciudades, anteriormente, hasta hace un año y algo, la multa se la ponían al propietario, a la empresa y al conductor. Según la actualización que usted tiene, ¿cómo está ese tipo de multa ahorita? Vale, perfecto. 2 cosas. La primera, hay que tener en cuenta, si es carga nacional, aplica la ley colombiana. No se ha restringido y está en vigencia las sanciones, tanto para el conductor como para la empresa transportadora y quien haga la intermediación en el caso de que sea carga objeto de tránsito o transporte interno, pero que viene de procedencia extranjera. Y lo otro, si es
tránsito internacional de mercancías no solamente aplica esas sanciones o esas multas, sino también la aprehensión de la mercancía hasta que se defina la situación legal de la misma, ¿de acuerdo? Pero estamos de acuerdo, es exactamente la misma información y podría ser aplicable a los tres actores, en este caso del transporte, que incurrieron en la falta. Ojo, en todos los casos no es obligatorio que la sanción se aplique a los tres, ¿no? Existe subsidio por apelación o subsidio eh, por demostración de parte infractora, y en esos casos existe la posibilidad de que alguna de las partes pueda demostrar de que no tuvo ni infracción ni tampoco facilitó la comisión de la infracción y puede salir exenta de la multa. Pero son casos muy excepcionales, pero puede hacerse. ¿Por qué razón ese tipo de faltas se graban a los tres actores, como en el ejemplo que pone el compañero? Porque no se olviden que la norma dice que la sanción podrá ser aplicable a quien facilita la comisión de la falta o a quien omite información que lleve a cometer una falta. Esa es la razón por la que en algunos casos se hace la triple aplicación de infracción. ¿Estamos claros? ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud, por favor? No, señor. No, gracias. Vale. Una anotación adicional para todos. Hay que tener, o más bien, les hago una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la sanción más fuerte? ¿Al transporte de carga o al transporte de pasajeros? ¿Y por qué? Es una muy buena pregunta. ¿Cuál será más grave? En conocimiento, yo he visto que las multas que le han puesto al tema de transporte de carga ha superado hasta los 26, 30 millones de pesos. De pasajeros no conozco quizás un caso en el que sea tan alta. No sé si de pronto estoy mal. Perfecto, estamos de acuerdo. Increíblemente, las sanciones en Colombia se tasan de acuerdo a la operación. Y en el caso de transporte de carga, las sanciones son un porcentaje del valor comercial o el valor FOB de la mercancía. Entiéndase, free on board o el valor libre a bordo de la mercancía transportada. Por lo tanto, en términos de dinero, son mucho más cuantiosas las sanciones que se aplican al sector transporte de carga. Sin embargo, a nivel, por ejemplo, de pérdida de licencias o suspensión de licencias o eliminación de licencias de funcionamiento, son más fuertes cuando se aplican al sector transporte de pasajeros porque está de por medio la vida de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, administrativamente hablando, son más fuertes las sanciones para el transporte de pasajeros, mientras que económicamente hablando, son más fuertes o más grandes las sanciones al transporte de carga. Es una muy buena apreciación que creo que nos va a servir a todos de aquí a futuro. ¿Estamos claros? Sí, señor. Vale, perfecto. Abro ahorita el chat y me encuentro lo siguiente de la sesión. ¿Cómo se llama la aplicación para elaborar evidencia? EducaPlay, gracias Juliana por la respuesta. Esa es la que sugerimos nosotros, pero ustedes pueden utilizar cualquier aplicación. Ustedes le colocan vía internet aplicaciones gratuitas para hacer juegos didácticos y les aparece una cantidad impresionante. ¿Por qué sugerimos EducaPlay? Porque no ocupa mucho espacio. Si usted quiere puede suscribirse o no. Sin embargo, recomendamos crear un usuario para que quede con sus datos de presentación. Entonces no hay ninguna dificultad. Pero hay muchas otras más gratuitas, incluso que le permitan hacer otro tipo de juegos, ¿no? Que más adelante vamos a utilizar. Crucigramas, anagramas, correlaciones y cositas por el estilo. Entonces, EducaPlay es muy completa y le podría servir. Eso para responder la inquietud. Bien, volvemos nuevamente entonces. Reiteramos a manera de fortalecimiento o de valoración de los aprendizajes, entonces el capítulo 4 de sanciones en el artículo 9 de la ley 105 del 93 o ley madre del transporte, son 6 los sujetos de posible sanción cuando hay incumplimiento de norma o ley, los tenemos en pantalla, y también son 6 el tipo de sanciones que se pueden imponer, va desde amonestación y multa hasta suspensión, cancelación, tanto de licencias, permisos o registros, o la suspensión de las licencias, y por supuesto la inmovilización o retención de vehículos, ojo, por parte de la autoridad competente, eso hay que tenerlo muy presente. En Colombia hay un tema importante para mi gusto,
vacío de norma, porque en algunas ciudades hay policía de tránsito, pero en otras ciudades hay agentes de tránsito que sin tener la función policiva hacen el control de el tránsito y transporte dentro de las ciudades. Entonces, hay ciudades donde son policías como tal los que ejercen dicho control, y en cambio hay otras donde existen las secretarías de movilidad o secretarías de tránsito que no son personal policial, sin embargo, hacen el control del tránsito y el transporte. Ese es un tema de norma bastante curioso que bien vale la pena mencionar y por supuesto estudiar también a futuro. Eso en cuanto a la valoración de aprendizaje. Entonces, a manera de conclusiones, antes de abrir los micrófonos para ustedes y antes del cierre, hay unas conclusiones importantes que extraer de esta sesión de hoy y para construir la evidencia que estamos trabajando. La primera, muy importante, conocer las normas de origen para conocer cómo ha sido la evolución en este caso del sector transporte. Dos, tener en cuenta que en todo lo que es transporte la norma tiende a ser muy exigente y por lo tanto los objetos de sanción y los sujetos de sanción podrían ser quien infrinja la norma, quien facilite la infracción de una norma y quien omite información que lleve a la comisión de una actividad considerada como fuera de la norma o de la ley. Otra conclusión muy importante es que el sector transporte fue de los primeros en reglamentarse a través de la apertura económica que se dio con la nueva Constitución Política de 1991 y que ha tenido tantos cambios o muchos cambios. De hecho, cada gobierno hace implementaciones y cambios muy importantes, puesto que trata de acomodar el sector transporte, que es el que mueve el país, a su plan de gobierno y de desarrollo, por supuesto. Entonces, es una conclusión bastante importante. Una tercera conclusión, que estamos a la puerta de un gran cambio en todo lo que tiene que ver con infraestructura de transporte, un gran cambio en cuanto al transporte como tal, a la calidad del transporte, y tenemos la urgencia de, como país en vía de desarrollo, integrarnos tanto con Latinoamérica y el mundo para que los estándares de la gestión del transporte y la gestión logística sean acordes a lo que las tendencias del mundo están pidiendo. Una conclusión muy importante es que la infraestructura vial colombiana pues está relativamente rezagada, es completamente débil en cuanto a su sector terciario, es decir, las vías que comunican, por ejemplo, veredas, corregimientos con los centros urbanos, y eso genera sobrecostos en el transporte. Entonces, la gestión integral del transporte busca que también esas vías terciarias o vías de apoyo estén adecuadas. Y un tema muy importante, que a pesar de la ubicación privilegiada del país, de contar con 2 océanos, de tener una infraestructura que está en crecimiento, la topografía es bastante quebrada en algunas zonas y eso dificulta y encarece las operaciones de transporte, tanto en carga, pasajeros y combinada. Entonces, todo eso, de alguna manera, la ley nos va a llevar a conocer por qué esa situación actual y hacerles una invitación muy importante a consultar o a leer un documento. Si gustan, en otra sesión les comparto, que se llama el Plan Maestro de Transporte del país. Son unos documentos del Ministerio de Transporte donde cada cierta cantidad de tiempo, cada 2, 3 años, se hace una actualización de Plan Maestro y se define cómo está la situación del país en materia de transporte y cuáles son las tendencias a través de las cuales se trata de reorganizar o de hacer más eficiente los servicios de transporte. Básicamente esa sería la fundamentación que traemos hoy para ustedes, la información casi que completa con el objeto de que ustedes tengan insumos suficientes para la elaboración de esta evidencia que es relativamente cortica, rápida y sencilla, y confirmarles, de acuerdo al cronograma, esta evidencia podría o está disponible para carga sin que genere aviso de tardía hasta el 14 de mayo, es decir, tenemos un tiempo importante para la creación. Básicamente sería eso que tendría por comentarles e informarles. Abrimos el espacio para dudas, preguntas, inquietudes, por favor, los escuchamos. Señor instructor, de pronto mi duda no tiene que ver con el tema tratado hoy, pero sí quisiera saber si cómo hago para hacerle enviar la foto para el carnet. Ah, Hacerle perfecto. llegar. Muy buen punto. Les cuento. Debo comentarles la siguiente situación. Existe la posibilidad a nivel de país, como
la formación virtual ahorita titulada está en auge, muy importante. Estamos esperando alguna información. Parece que se va a generar a nivel de país un mecanismo para generar carnetización virtual vía estos aparaticos a través de una app, ¿de acuerdo? Quedaron a confirmarnos si eso es posible que se haga máximo en 2 o 3 meses, máximo, pero esa confirmación obviamente nos la hacen muy pronto. Si existe esa confirmación, no vamos a tener la necesidad de enviar los datos y las fotografías, puesto que cada uno de ustedes, con su usuario de correo Soicena que vamos a crear, podría hacer la creación del carnet a través del dispositivo. Insisto, estamos en consultas, no está confirmado. Vamos a esperar aproximadamente entre 8 y 10 días para la respuesta oficial, y si no es así, vamos a hacer la recolección de toda la información referente al carnet. Sin embargo, esa información ya usted la debe tener lista, porque independientemente de que sea por app o que tenga que remitirnos a través de este servidor la información, pues va a ser la información que le pide para el carnet. A saber, fotografía 3x4 tipo carnet en fondo blanco. Debe ser en fondo blanco. 2, nombres completos. 3, apellidos completos. 4, identificación, tipo y número de identificación, cédula de extranjería tal, en fin, lo que tenga. 5, factor RH, es decir, tipo de sangre. 6, el número de la ficha. En este caso, pues para todos ya lo conocemos. 318-6166. Y el nombre completo del programa de formación. Para el caso, tecnólogo en gestión integral del transporte. ¿De acuerdo? Esos son los datos que usted debe tener listo. Insisto, no hemos hecho o había tal vez dejado de lado comentarles la situación, pero estamos a la espera de confirmación para saber si lo hacemos a través de una aplicación o a través de envío de los documentos de ese tipo. Entonces, ¿cómo debe prepararse la información? En este caso, si es por app, pues, usted tiene la información y simplemente la cargará. Si hay que remitir la información, se van a remitir 2 formatos. Un formato en Word donde esté toda la información que acabo de citar, y el formato de fotografía. No se olvide en formato JPEG o JPG, cualquiera de los dos le sirve. No puede ser otro tipo de formato, tiene que ser de los dos, incluso por su seguridad, para tratar de evitar que hayan cambios o mala utilización de algunos recursos. Eso sería la información a ese respecto. No sé si ha sido satisfactoria la respuesta, por favor. Creo que Juliana me preguntaba sobre el tema. Sí, señor, perfecto. Muchísimas gracias. Ojalá se pudiera hacer de manera virtual porque me parece un avance importante. Gracias. Sí, ojalá. Entiendo que hay algunos centros que están trabajando en ello, entonces, ojalá. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta o inquietud, por favor? ¿Algo que resolver? Les pregunto nuevamente a todos. Siga Nelson, por favor. Siga Nelson, luego Andrés. Profe, ¿me puede repetir el formato en el que se debe enviar la fotografía, que es que no la escuché? El formato es JPG o JPG. Son los formatos básicos de imagen. Ah, perfecto. Muchas gracias, profe. Perfecto, con gusto. En el caso Siga Andrés, de por la favor. certificación, Siga Andrés. ¿Lo escuchamos? ¿Me escucha, señor instructor? No, apenas se abrió el micrófono, Andrés. Siga, por favor. Ahorita se cerró su micrófono otra vez. Ábralo y siga. Está cerrado el micrófono, Andrés. Señor Ahí ya. instructor, tengo una pregunta. Su merced estaba comentando sobre el tema de la siguiente evidencia, sobre ese, digamos, sobre ese jueguito. Es que la verdad, señor instructor, se me cortó la comunicación un momento. ¿Es solamente esa evidencia o hay que entregar algo más? No, señor, solamente esa evidencia. Hay que crear el orden a palabras y esa tiene fecha de vencimiento el 14. Pero aprovecho para recordarles, no se olvide que estamos pendientes las 3 evidencias que fundamentamos la sesión anterior, ¿de acuerdo? Entonces, hasta hoy tenía fecha, aunque está ampliada por solicitud de algunos compañeros. Obviamente le va a aparecer un mensaje de tardío. El documento de entidades adscritas y vinculadas
No se olvide que la de Mentefacto ya cumplió también su fecha de apertura. Sin embargo, quien no la haya entregado la puede entregar, la puede cargar. Si tiene dificultad, me comenta y con mucho gusto la habilitamos. Y la última es el cuadro comparativo, que esa tenía fecha de vencimiento del 9. Y la que estamos trabajando hoy tiene fecha de vencimiento del 14. Entonces, yo creo que ahí ya equilibramos y usted tiene como la flexibilidad y la facilidad para ponerse todos al día en esas 4 primeras evidencias. Muchas gracias, señor instructor, muchas gracias. Ok, con gusto. Januer, siga, por favor. Entonces me pregunta el tema de la certificación escolar, ¿cómo hacemos? Bien, perfecto. Yo les había escrito al grupo, teníamos una situación particular y es que el día 29 se venció la encargatura que tenía el subdirector de centro de Ipiales, ¿de acuerdo? Y obviamente hasta que no se generase nuevamente la resolución de encargo de un nuevo subdirector o el mismo, pues obviamente las firmas digitales tienen que estar desactivadas. El día 30 llegó la resolución del nuevo encargo al mismo subdirector y entonces ya se empezaron los trámites con la Dirección General para que pueda ser registrada esa firma. Por obvias razones, pues el 1 de mayo festivo no se pudo desarrollar y el viernes se remitió la información. Lo que nos comentaron es que entre ayer y hoy debía habilitarse nuevamente la firma en los aplicativos institucionales. Entonces les solicito quien desee bajar las constancias o quien tenga acceso de una vez, confirmémoslo. Si todavía aparece el mensaje de que no está la firma registrada, regálenme por favor un pantallazo y yo mañana averiguo en el centro de formación cómo va el proceso para que nos den claridad y lineamiento sobre esas constancias. ¿De acuerdo? Sí, profe, otra cosita, qué pena. Lo que pasa es que yo estoy tratando de armar el proyecto, el tema productivo, adelantándome un poco mucho, porque yo tengo este proyecto casualmente de tema personal ya hace 2 años. He ido trabajando a poco, haciendo el tema de los ahorros, para conseguir los insumos, el tema de los vehículos para tratar de crear una microempresa de paqueteo. De pronto usted Ya. entregará el contacto de la persona que estuvo en la reunión con nosotros, que dan esas guías, o si usted me puede ayudar, cómo se me es más fácil. Perfecto. Yo mañana hago la gestión también para conseguir los contactos directamente del SBDC o del SBDC o Unidad de Emprendimiento del Centro y le estoy remitiendo esa información, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ok, con gusto. No sé si Januer y Alejandro tenían la manito levantada, si hay alguna inquietud adicional, por favor nos lo hacen saber. No, pues era simplemente, profe, para mostrarle el borrador que había hecho de ese trabajo, que la verdad no lo he montado todavía, lo tengo pegado a la dirección en una hoja Word. Sí, señor. Entonces, pues si quiere yo se lo muestro así de forma rapidita, como para que los Sí, por compañeros favor. tengan idea. Bueno, Por ya lo favor, voy a compartir. perfecto. Siga, sí, señor. Mientras tanto voy resolviendo. Jason nos pregunta, no tiene micrófono, pero dice que si debe ser un ordenapalabras o puede ser cualquier otro juego directo. No, lo ideal es que sea un ordenapalabras, ¿de acuerdo? No se olviden, en las guías de aprendizaje, cuando son muy específicas, muy estrictas, debemos hacer un ordenapalabras. Lo ideal es que si todos jugamos el mismo juego, pues nos van a quedar muy claros los objetos que son, los sujetos, perdón, que son objeto de sanción y por supuesto las 6 tipos de sanciones aplicables. Entonces es muy importante que sea ordenapalabras. Ya a futuro, y una vez ustedes tengan un poco más de experiencia en el tema y en el manejo de estas aplicaciones, con mucho gusto lo haremos a través de otros mecanismos. Por ahora no, debe ser ordenapalabras o anagrama, cualquiera de las dos. Siga, por favor, entonces, Alejandro. Teníamos pantalla, ahorita se perdió la pantalla compartida. Espérate, profe, ya la vuelvo y la comparto. Es que todo Ok, sí, señor. Ahí sí ya.
Voy a compartirlo No, acá y voy señor. a pegar. No, todavía Ahí no. ya. Ahí ya. ¿Ya? Ahí ya tenemos Bueno, un visual de la bueno. pantalla de Entonces, Google. básicamente lo que voy a hacer, pues como yo la tengo aquí en esta hojita, ¿sí? Pueda que yo la puedo abrir desde aquí. Abro donde dice abrir vínculo, hipervínculo, y él me tira directamente a yo la hice por el que Play. ¿Listo? Perfecto. Ahí ya está abriendo la aplicación. Estamos en su pantalla solamente en la pantalla de Google. Parece que está compartida solo la ventana. Habría que compartir toda la pantalla, por favor. Ah, ya, ya. Escucho por ahí hinchas de la América, eso está muy bien. Vamos bien. Entonces, le comparto que pestaña, toda la ventana o toda la pantalla. Toda la pantalla, sí señor. Toda la pantalla, y ahí usted puede seleccionar dónde va a aplicar lo que vaya abriendo usted, vamos mirando nosotros. Pero no me da dice ventanas y me deja. Entonces le toca primero abrir la ventana con el juego o con el ordenapalabras y luego compartir solo esa ventana. Bueno, compartamos entonces esa ventanita. O si gusta, me copia la URL en el chat y lo abro desde acá. Ahí sí lo ve, profe. Está cargando. Sí, señor, ahí ya estamos en la pantalla de comenzar. Bueno, aquí está ya, ahí ya, ajá, ahí está. Juego de palabras, sanciones de transporte. Ordenar palabras. Está el nombre mío, Correcto. entonces simplemente usted le da clic y él le En hace un comenzar. conteo, ¿no? Igual eso se puede configurar, ¿no? Correcto. Ojo para todos, ¿no? Lo que buscamos es lo que nos está mostrando Alejandro, que aparezca el nombre del creador. Ustedes miraron que en la evidencia aparece el nombre completo de él. Eso es lo que hay que hacer. Y ahí ya está resuelto el tema. Le puso un Sí, título, claro, se y llama ahí lo que Juego hay de que hacer. Palabras. Ajá. Uh-huh. Perfecto. Y ahora hay que organizar Y, eso. Entonces, ajá, ¿cómo en un juega tiempo esto? Simplemente estipulado. usted va corriendo con el clip del mouse la palabra donde va. Él mismo si es correcto, él se las deja, mira, Correcto, aquí no me así es. deja porque estoy hundiendo la que no es. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice? Normas, ¿sí? No, autoridades. Tampoco deja, ¿vio? Uh-huh. Entonces, o sea, no, le estoy dando como para mirar que está quedando, o sea, que no era ahí. O sea, cada vez él le dice a dónde pueda y el límite es el límite del tiempo que uno coloque o el límite que esté aquí. ¿Ya? Es correcto. Eso era todo. Sí, señor. ¿Cuántas frases hizo? Sí, señor. Pues dice 20. Perfecto. Mire que Dice hizo 20. muchas más de las Listo. que habíamos hablado entre 6 y 12. Está perfecto. Muy bien. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces, Perfecto. Vale. dejo de compartir. Muchas gracias, profesor. A usted, muchas gracias por compartir y Una perfecto. Eso es lo pregunta, que hay que hacer. profe. Sí, señor. Únicamente pego la URL nomás. No hay Sí, señor. necesidad de hacerle portada ni nada de eso. No, señor. Simplemente la URL y estuvo. Nomás pego la URL nomás. Sí, No señor. Es hay correcto. necesidad de hacerle portada ni nada de eso, nada de eso. No, señor. No hay necesidad de portada, documento adicional, nada. La URL, asegurarse de que abra y estuvo. Bien, perfecto. Januar, no sé si teníamos alguna inquietud adicional y si no, siga María Fernanda, porfa. No, profe, ya ahorita en un momentico le pregunto. Vale, perfecto.
Bueno, Fernanda nos salió. Pregunta, el tema de los escoltas. En el área de nosotros, que estamos encargados del tema operacional, nosotros le hacemos seguimiento a los escoltas cuando hacen los acompañamientos o cuando son el que hace alto valor. En el tema que nosotros estamos llevando en el curso, en el tecnólogo, ¿vamos a hacer algo similar o simplemente nos dedicamos al tema de la carga? No, también vamos a tener espacio para tratar de todos los componentes y servicios adicionales y también, por supuesto, carga y pasajeros. Nos va a ser de mucha utilidad la experiencia y el conocimiento que usted tiene, porque son sectores donde la norma es muy específica y donde el acceso a esa norma no es del todo fácil o sencilla. En razón a la misma naturaleza de las obligaciones y las funciones que ustedes cumplen, ¿de acuerdo? Pero sí, hay evidencias en las que incluso van a tener la libertad. Los que se vean más fuertes en carga lo harán en carga, los que se vean más fuertes en pasajeros lo harán en pasajeros, los que se vean más fuertes en servicios especiales lo harán en servicios especiales. Pero vamos a tratar de tocar de todo un poquito, ¿de acuerdo? Señor, gracias. Ok, siga María Fernanda, por favor. Profe, disculpe. Antes de que María Fernández le pregunte algo. ¿Me Siga escucha, profe? mientras María Fernanda abre el micrófono porque todavía está cerrado. Siga, Elkin. No, lo que pasa es que como usted dice que lo mínimo son 6, que son los 6, las sanciones, pero cuando uno trata de qué consisten las sanciones y uno quiere hacer algo sobre esas otras 6, ahí hay una palabra, no, que solamente tienen palabras como son amonestación y multas. Eso vale ahí en ese orden a palabras. Sí, claro, lo que usted podría hacer es definir, ¿no? Y le pongo un ejemplo. Hablemos de amonestación. Entonces, amonestación será el llamado de atención que se hace previo a un comparendo que tenga fines económicos. Y ya, y usted organiza eso. O simplemente con 2 o 3 palabras. Entonces, amonestación equivale a un llamado de atención. Y listo, queda resuelto. Y en el tema de multas, igual, podría ser por definición. Entonces, multa es la sanción de carácter pecuniario o económico que se coloca a una infracción. Entonces, mire que usted ya creó una frase sobre la cual podría hacer el juego. ¿Me dejo entender? Ah, ya. Sí, poniéndole un concepto. Exactamente, sí, señor. Gracias, profe. Vale, perfecto. María Fernanda. Ya no está María Fernanda. Bien. Entonces, si no hay más dudas, preguntas o inquietudes, de mi parte ha sido todo. Les agradezco muchísimo el espacio y el tiempo. Quedan con estos 23 minuticos para que puedan ir construyendo su evidencia. Como lo hemos dicho, si la pueden hacer anticipada, mucho mejor, ya después de la fundamentación, porque incluso podemos tener espacio para revisiones o para que ustedes corrijan. Ya en la parte final o de cierre, preguntarles si la metodología es de su agrado, si hay algo que mejorar, corregir, sugerencias. Con mucho gusto estamos prestos o atentos a tenerlas en cuenta, implementarlas, obviamente, en pro del beneficio de la mayoría. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le parece la metodología? Si gusta, podría abrir el micrófono o hacernos alguna reacción con los emoticones o los emojis que están en la plataforma. Entonces, estamos bien con la metodología. Siga, Viviana, por favor. Alguien nos dice que hizo un juego diferente. María Fernanda se quedó sin micrófono. Hizo un juego diferente. Pues si gusta, me lo comparte. Voy a ser muy sincero con ustedes. La guía de aprendizaje nos pide de manera específica un orden a palabras. Pero si alguien ya ha construido la evidencia y tiene un juego diferente, si gusta, lo carga. Y en el peor de los escenarios, lo que va a pasar es que yo le sugiera complementarlo o hacer un orden a palabras. Pero debo ser sincero, el orden a palabras es el juego más fácil de crear de toda la gama de juegos que hay. Entonces, si alguien creó un juego diferente, por ejemplo, un crucigrama, un buscador de palabras, son juegos un poco más complejos de elaborar y obviamente también merecen una valoración. Yo creo que no habría dificultades. Por ejemplo, Mafe dice que hizo uno de relacionando columnas, pues el objetivo cumple el mismo que el orden a palabras,
simplemente es la precisión de conceptos. Entonces yo creería que lo podríamos dejar. Y para el anterior compañero también que preguntaba lo mismo, si el juego tiene la misma finalidad, también déjelo y lo evaluamos, no hay problema. La ley 105 del 93. Yo una vez les voy a compartir para no olvidarnos. Muy buena apreciación. Ya mismo, ya mismo. A ver, déjenme ver, por favor. Les voy a compartir de manera informal al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí. Ley 105 del 93. ¿Me confirman, por favor, si ya lo pueden observar en el grupo de WhatsApp, por supuesto? Listo, perfecto. Sí, profe. Entonces, nuevamente le reitero la inquietud. Entonces, ¿qué le parece la metodología? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? ¿Mejoramos? ¿Dejamos alguna recomendación? ¿Seguimos trabajando así? Ustedes dirán. Siga, Ana, por favor. Instructor, yo pienso que la metodología que usted está implementando ha sido excelente en todos los aspectos, destacando especialmente la claridad y la organización y el enfoque práctico que usted nos facilita, nos ayuda a comprender el contenido que estamos viendo de una forma general. Entonces, le agradezco mucho por su compromiso. Vale, muchas gracias, Ana. De hecho, es nuestro deber y la intención es que ustedes se sientan muy bien, que podamos construir conocimiento entre todos y, por supuesto, las observaciones serán bienvenidas. Ya una vez salgamos de la fundamentación, vamos a hacer algo un poco más interactivo, donde participemos varios, donde abramos espacios para que cada uno participe, para que logremos realmente todos estar participando de las sesiones. Este tipo de formatos virtuales a veces tiene la dificultad de que tiende a distraernos un poco, entonces uno llega y se distrae en alguna otra cosa, ¿sí? Porque se confía de la grabación o cualquier cosa. Entonces también vamos a tener espacios más de interactividad, donde incluso compartamos experiencias, ¿no? No es lo mismo un transporte de carga, por ejemplo, de perecederos acá en Nariño que un transporte de carga de perecederos en la costa o en el centro. Son situaciones diferentes que esta formación nos permite de alguna manera observar de manera más importante porque estamos todos en diferentes sectores y eso es muy enriquecedor. Entonces, muchas gracias, Ana, por el concepto. Sandra dice, instructor, ¿me podría ilustrar en la plataforma cómo subo la evidencia cuando ya no aparece la fecha? A ver, me quedo con inquietudes. Verá, lo que pasa es que las evidencias, como hay una solicitud de ampliación, por ejemplo, de las que están en curso, que son el mentefacto, documento de entidades adscritas y vinculadas y eh, el cuadro comparativo de medios y modos, si bien es cierto hay algunas que se han vencido, por solicitud de algunos compañeros, ellas están todavía vigentes porque no hemos cerrado esa primera actividad. Al estar vigentes, usted la sube común y corriente, ingresa a la actividad, al espacio de la actividad y la carga. ¿Qué es lo que pasa? Que le va a aparecer un mensaje de entrega tardía. Por obvias razones, la entrega tardía pues tiene una valoración un poquitico menor. Pero no se olvide que en casos donde usted ha presentado justificación o cosas de fuerza mayor, como hoy dos compañeros que no tuvieron energía, otro compañero que tuvo un tema laboral bastante complejo, pues no importa, se evalúan también 100 sobre 100. Incluso hoy en el grupo, ustedes tuvieron la oportunidad de mirar, hubo una de las compañeras que dijo, mire, lo que pasa es que yo quiero hacer un documento mucho más generoso, mucho más amplio, más investigativo, pero no alcanzo para hoy. Y mire que es una justificación muy importante porque ya solicita más tiempo a cambio de hacer un documento de mayor nivel. Entonces, obviamente, ese también será valorado 100 sobre 100, así se entrega un poco más tarde. Entonces, la pregunta de Sandra no la alcanzo a comprender muy bien, puesto que las fechas están habilitadas para la totalidad de evidencias. Incluso las de inducción todavía están habilitadas porque no hemos cerrado inducción, excepto los foros. Los foros de presentación sí están cerrados. Lo que haya que hacer con respecto a foros hay que hacerlo en el foro actual o en el último foro y obviamente se valorará desde ahí.
pero de resto todo está habilitado. No sé si resolví su inquietud, Sandra, nos escribe o nos comenta, por favor. Recomendaciones finales. No se olvide, la plataforma tiene algo de intermitencia, entonces no se olvide asegurarse de que las evidencias no se queden en borrador y segundo, de que no asegurarse de que carguen los adjuntos. Muchos de ustedes están haciendo una práctica que me parece saludable y es que cargan 2 veces el archivo, ¿no? Entonces lo cargan 2 veces y obviamente a veces el primero no aparece, pero cuando vuelven a cargar el archivo aparece 2 veces. Déjelo, es mucho mejor. Habilité todas las evidencias para que le deje cargar por lo menos 2 o 3 adjuntos. Entonces, eso le va a permitir asegurarse, refrescar la plataforma y todo y asegurarse de que haya enviado, o de lo contrario, ingresar un poco después con el objeto de que pueda verificar si la evidencia está en borrador o si realmente salió. No se olvide, si está en borrador, incluso a ustedes les aparece, les dice que la evidencia está en borrador, que no puede ser evaluada, y en efecto no nos deja evaluar. Entonces, eso es importante. Perfecto, entonces nos dice Sandra que queda claro el tema, no hay ninguna dificultad. Sara nos dice, la actividad de documentos escritos ya fue calificada. Sí, las evidencias que subieron hasta hoy a las 5:30 de la tarde, todas están evaluadas y debidamente retroalimentadas. Sara Vázquez, a ver, ya le confirmo de una vez. Hasta hoy las 5 de la tarde no teníamos su evidencia de documentos de entidades adscritas y vinculadas, Sara. Solamente nos aparecía en plataforma la primera evidencia de Mentefacto. Ay, profe, pero mira que yo sí la subí hace días. De hecho, Verifiquemos, por favor, si nos pueden compartir pantalla, sería bueno porque generalmente nos deja la trazabilidad, ¿no? Miremos, por señor. Sí, porque no tengo ni siquiera registro de que no haya adjunto o de tardiano. No hay registro de envío. Bien. Perfecto. Acá tengo algunas inquietudes. Mafe dice que se puede abrir normal el documento. Perfecto. Aleja también confirma. Por acá tenemos otra inquietud. Sara, perdón, Lorena nos pregunta que si se sube lo de entidades adscritas y vinculadas hoy, ¿sube como tardía? No, porque de hecho esa está habilitada hasta hoy, las 23:59, entonces no le va a aparecer tardío, ¿de acuerdo? Pues esa es mi pantalla. Esa es su pantalla, dice, este es el intento 1 de 3, mire que no hay envío. ¡Ah! No tienes envío, nunca cargó tu evidencia, porfa. De hecho, si la tienes lista, hazlo de una vez. Sí, yo sí la tengo y pensé que la había subido, pero como que no. Y aquí te deja, por ejemplo, si tú inicias el envío y no le das enviar, te queda en borrador. Siempre te va a quedar en borrador y ese borrador lo podemos ver nosotros. Yo por eso les informo, se quedó en borrador o falta el adjunto o no está el asunto. Pero en tu caso, como puedes observar, no se cargó la información. Bueno, señor. Vale, perfecto. Y eso no duden, ¿no? Cualquier duda o inquietud, con mucho gusto, en la medida de las posibilidades, si apenas tengamos chance, yo les voy resolviendo, les voy guiando. Y como les he comentado, se trata de que seamos un instructor de apoyo, un amigo más. En ningún caso vamos a tener por modalidades como que amargarle la vida, como que no, al contrario, queremos es acompañarlo, queremos hacer un proceso bonito y que ojalá todos los que estamos matriculados y entregando evidencia lleguemos a una certificación como tecnólogos a futuro. De mi parte, y agradeciéndoles mucho la atención, mire que nos quedaron solamente 10, 12 minuticos. Les agradezco mucho. Cualquier duda o pregunta o inquietud, no duden en hacérnosla. No se olvide, el lunes ya les estaremos comentando. En el resto de la semana dejaremos en firme la grabación. Si ustedes consideran, me lo hacen saber, les compartimos la presentación de hoy y lo propio también el cuadrito de avances de cómo van los entregables de cada uno, como les he comentado hoy a 5:30 de la tarde. Entonces, nos lo hacen saber a través del grupo y con mucho gusto les compartimos para que ustedes estén más al tanto. De mi parte, un abrazo grande, un agradecimiento especial. No se olviden, ustedes son los mejores. No hay nada más enriquecedor para el ser humano que estarse formando y actualizando a diario.
y sacrificar el escaso tiempo que tenemos para formarnos en pro de un mejor vivir y de nuestras familias es algo muy loable y lo valoramos mucho. De mi parte, muchísimas gracias, feliz noche a todos y nos encontramos en nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias y no se olviden de compartirme si no les deja bajar certificaciones para gestionar mañana. Feliz noche a todos, un saludo grande, 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 grande. Gracias, Profe, profe. Muchas gracias. Buenas un noches. abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, señor instructor. Feliz noche. Con muchas gracias, lo mismo para todos, feliz noche.